Bueno, vamos con otro de los aspectos de la Primera Guerra Mundial, que es la consecuencia de la movilización de millones de hombres en los frentes de batalla. Recordemos que el plan de guerra alemán era invadir rápidamente Francia a través de Bélgica y Luxemburgo, tomar París, evitar que los ingleses pudieran desembarcar en el continente y la guerra iba a terminar en un mes. La guerra en el frente occidental iba a terminar en un mes. Luego se revolverían en el este contra los rusos y proseguirían la guerra allí hasta hundir al zar. Claro, la guerra va a durar un mes. No, ya la guerra no dura un mes. La guerra, a ver si para antes de Navidad se resuelve. La guerra para antes de Navidad no se resuelve. Y al final, pues ya sabéis, termina convirtiéndose en la guerra de trincheras en el frente occidental y en la ampliación de frentes de guerra en Europa Oriental y en el sureste europeo. Y más aún, contra el Imperio Otomano en Asia, contra los alemanes en África, etcétera. Es decir, se multiplican los frentes, se multiplica la duración de la guerra y se multiplica el reclutamiento. Son millones y millones los hombres europeos que son reclutados y mandados a los frentes de batalla, con lo cual pues sus puestos de trabajo y sus roles en la sociedad van a tener que ser asumidos en el home front, en el frente de casa, por las mujeres. Entonces vamos a ver brevemente algunos de los apartados y algunas de las tareas de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, aquí tenéis un primer cartel de propaganda en el que veis a mujer vestida de obrera con su mono de obrera y en una mano pues ¿qué tiene? Pues tiene un proyectil de artillería y en la otra mano pues tiene un avión. Recordad el rol que van a jugar los aviones en esta Primera Guerra Mundial. Y el título que es por cada soldado, por cada luchador, una mujer obrera. Esto es una campaña de, pues ya sabéis, United World Work, es decir, esto es el cartel de Estados Unidos. ¿Vale? Vamos un poquitito porque ya todo el mundo sabe, pues cuando decimos mujeres Primera Guerra Mundial, pues lo primero que se nos viene a la cabeza son el rol como sanitarias, es decir, el rol como enfermeras, por decirlo, enfermeras profesionales y luego como acompañantes, ayudantes en todos los hospitales de forma voluntaria. Pues son miles las mujeres en todos los frentes de guerra que trabajan en los hospitales, ya que como hemos visto, son millones los heridos al cabo de la guerra. Serán millones los muertos y más millones aún los heridos. Y se multiplicarán los hospitales, tanto en el frente como en la retaguardia, para asistir a la cantidad de heridos. Pues el rol que tenemos y que podemos ver primordialmente en películas, series y demás es el de enfermera. Por ejemplo, pues que tenemos aquí una de las imágenes, por ejemplo, aunque no lo veáis el titulito es el rey condecora a las enfermeras del ejército en el Palacio de Buckingham. Aquí como hemos visto que es el gas, pues aquí se han hecho la foto pues con las máscaras de gas puestas, ¿no? Por ejemplo, casos, es decir, no vamos a hablar de cifras generales, habría que ir por país, solo vamos a hablar de unos cuantos ejemplitos. Por ejemplo, Estados Unidos desplegó un total de 3.000 enfermeras y 80 doctoras en 750 hospitales en Francia. Así que Estados Unidos, por ejemplo, envió a sus enfermeras a seguir a las tropas en el despliegue que hicieron en el frente occidental. Lo mismo hará Australia. Allá donde haya soldados australianos se movilizarán hasta 2.000 enfermeras australianas. Lo mismo hará el Reino Unido, que tendrá tanto movilización en su país como en aquellos sitios en los que esté desplegado en Francia. Sí, el Reino Unido logrará movilizar hasta 2.000 mujeres en los roles de sanitarias. Y Alemania, pues como estáis viendo, claro, tiene tantos frentes de guerra de que cubrir que también su despliegue tiene que ser enorme. Hasta 2.000 mujeres sirvieron como enfermeras en todos los campos de batalla, ¿no? Bien, pero claro, aparte del rol de enfermera, el siguiente rol que siempre vemos en películas, series y demás, pues es el de las mujeres ocupando los puestos de los hombres en la industria. Claro, tenemos aquí una cosa, que es que millones de obreros jóvenes se han ido al frente. Es decir, esos obreros jóvenes tienen que ser sustituidos por obreras, también jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en las fábricas? Nos vamos a encontrar en las fábricas que vamos a tener la presencia de hombres ya de determinada edad, superando la edad de reclutamiento, así a bote pronto, superando los 40 años, y luego pues un conjunto de muchachitas pues que bueno que alguna podría trabajar antes y alguna que es la oportunidad de iniciar pues una vida fuera del hogar y iniciar sobre todo pues bueno pues un trabajo remunerado. Aquí por ejemplo pues ya lo estáis viendo, esto está
fabricando, por ejemplo, aquí municiones, y aquí están, esto es Suiza, esto es una foto de Suiza, un país neutral del conflicto, pero que también se ve desbordado por los pedidos que le hacen las potencias en liza. Claro, estas fábricas, pues como estáis viendo, el uniforme de entonces era el mono azul de los obreros, pues las mujeres exactamente igual, y aquí no hace falta decir lo que están fabricando, que son proyectiles de artillería. Como vemos, como siempre, simplemente tomad algunos ejemplos representativos de cada país. Aquí tenéis, pues puedo poner Alemania en 1914, el fabricante de armamentos Krupp no empleaba ninguna mujer. Para 1917 ya son el 30% de la fuerza laboral alemana, es decir, de 175.000 empleados en las fábricas de armamento el 30% ya son mujeres. Y en total, pues 1,4 millones de alemanas fueron empleadas en la industria de guerra. Y en el Reino Unido, pues aquí lo tenéis, en julio de 1914 ya había 3,3 millones de mujeres trabajando, y fruto del esfuerzo de guerra, pues de esos 3,3 van a pasar al final de la guerra 4,7 millones. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos, pues de todo. Tenemos fábricas de armamento y ya veis que las imágenes pues son pues primordialmente de mujeres trabajando. ¿Vale? No solo son mujeres trabajando, sino por ejemplo los ferrocarriles. Igual, se han ido los hombres a trabajar al frente y sus puestos, pues ya sea como mecánicos, ya sea como auxiliares, ya sea como controladoras, ferroviarias, etcétera, etcétera, como administrativas, van a ser ocupados por las mujeres. Por ejemplo, aquí tenéis ferrocarriles británicos. En el Reino Unido, las mujeres trabajando en los ferrocarriles pasaron de 9.000 antes de la guerra a 50.000 a lo largo de la guerra. Es decir, un sector en el que van a ocupar también un papel primordial, porque los ferrocarriles son fundamentales para asegurar el flujo de mercancías, ya no solo para el aprovisionamiento interno, como para el aprovisionamiento externo de las tropas. ¿Vale? Bueno, pero ya no son solo las que trabajan como sanitarias, industria de armamentos o en puestos civiles en el transporte, sino que muchas también fueron enroladas en el mismo ejército británico, pues en los cuerpos auxiliares. En el Reino Unido, por ejemplo, ya estoy visto 80.000 mujeres en los cuerpos auxiliares del ejército, de las cuales 9.000 llegaron a desplazarse a Francia. Y aquí tenéis el cartelito, es decir, las mujeres se necesitan, urgentemente se necesitan mujeres para trabajar en los cuerpos auxiliares del ejército. Trabajar en casa o en el extranjero con los ejércitos desplegados. ¿Qué profesiones es la que se buscan? Pues cocineros, empleadas, camareras, conductoras, mecánicas y toda clase de trabajos domésticos. Y mirad, buena paga, uniforme, buena ración, etcétera, etcétera. Y como pone un poquito más abajito, en la misma paga que un hombre, ¿vale? Entonces, misma paga que un hombre. En esos cuerpos auxiliares del ejército, por ejemplo, antes hemos visto que se enlistaban en los cuerpos del ejército británico, también en el estadounidense. Si conocemos el cartel del I Want You, es decir, for the US Army, pues aquí tenemos pues para la Marina. Pues para la Marina, pues aquí tenemos. En Estados Unidos, claro, las proporciones de Estados Unidos mucho más grande y mucha más población, pues aquí tenemos. Si 12.000 mujeres se alistaron en los cuerpos de la Marina. Y como siempre, sirvieron en las bases navales, tanto las de Estados Unidos, desde las que salían los ejércitos que iban a luchar a Europa, como en las bases militares de Estados Unidos que compartieron con franceses e ingleses en Europa. Como siempre, pues distintas profesiones, pues desde conductores de camión, mecánicas, operadoras de radio y teléfono, como aquellos que trabajaban como artistas del camuflaje, es decir, para los vehículos militares, aviones y demás, trabajadoras en depósitos de munición, etcétera, etcétera. Y igualmente, misma paga que su homólogo masculino. En el caso de los estadounidenses ya estáis viendo, $28,75 al mes cobraban entonces. ¿Vale? Bien. Otro de los roles dentro del ejército, pues como mejorar las comunicaciones, teníamos ya la radio, tenemos ya las líneas telefónicas, pues hay que llevar toda esa comunicación. Alguno habrá visto series y demás de los años 20, en el que los enlaces telefónicos los hacen unas señoritas a base de meter unas clavijas en un lado o en otro, pues bueno, pues esa era la norma entonces, pues todas las comunicaciones radiotelefónicas, pues buena parte de ellas la van a llevar pues chicas que están allí.
Otra vez el ejemplo, pues en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues cuando hay que organizar todo el esfuerzo de comunicaciones radiotelefónicas, el general Pershing, que es el encargado, el comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas, por lo que va a formar un grupo de 450 mujeres que son bilingües en inglés y en francés para llevar las comunicaciones tanto internas como con los ejércitos aliados, el inglés y el francés en el frente occidental, ¿vale? Nos vamos a otro ejemplo, al otro lado del mapa, es decir, los rusos. Pues los rusos aquí tenemos a esta señorita que se llama María Bochkariova, que creó su batallón de mujeres. Es decir, en cuanto empezó la guerra, pues le planteó al zar pues la oportunidad de crear un batallón exclusivamente de mujeres. No tuvo mucho éxito, existió, pero no tuvo mucho éxito, y cuando tuvo de verdad protagonismo fue cuando el zar cayó y le sustituyó el gobierno de Alexander Kerensky. Y Alexander Kerensky por sí que le dio bastante oportunidad, llegaron a entrar en combate y llegó a tener hasta 2.000 voluntarias. Llegó a tener hasta 2.000 voluntarias. Y uno de los hechos es que, por ejemplo, estaban a cargo del Palacio de Invierno cuando el golpe de Estado bolchevique, con el golpe de Estado de Lenin. De hecho, fueron las primeras detenidas por los bolcheviques y bueno, y el trato que les dieron pues no fue muy feminista, ¿eh? Como muchos comunistas querrán reclamar hoy día, falsificando la historia, por supuesto. Bien, bueno, y ahora vamos a terminar, ya sabéis algunos de los roles, pues ahora el último de los roles es el de espía. Y dentro de espía, que hubo muchísimas, vamos a coger pues dos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Edith Cavell. Edith Cavell, pues como tenemos institutriz, es decir, que es maestra de niños, de las que están en casa y se ocupan de los niños las 24 horas y les enseñan de todo, y enfermera. Y es inglesa, lo que pasa es que el inicio de la guerra le pilla en Bélgica, y ya sabéis que Bélgica la van a ocupar los alemanes en poco tiempo. Y entonces, pues nada, como le pilla en Bélgica, allí la había pillado ejerciendo en ese momento como enfermera. Su hospital va a caer bajo supervisión alemana. Y va a estar toda la guerra bajo supervisión alemana. A ese hospital pues van a ir, entre otros, pues por ejemplo, pues aviadores británicos, aviadores franceses o soldados prisioneros de guerra aliados para allí, para que se recuperen de su herida. ¿Y qué es lo que va a hacer Edith Cavell? Pues va a crear una red de evasión en la que esos franceses, belgas o ingleses van a poder lograr evadirse hacia sus lugares de origen y continuar la guerra. Entonces, en esa red de evasión, pues hasta 200 franceses, británicos y belgas pudieron volver y escaparse de las manos de los alemanes. Claro, el problema es que fue descubierta por los alemanes y finalmente fusilada. Y otra que ha tenido mucho un gran mito y muchas películas y demás es esta señorita que se llama Margareta Gertrudida Celle, que no hace falta decir que es holandesa por este nombre que tiene, y que se la conoce más popularmente como Mata Hari. Mata Hari pues es una vida de estas de película, es una vida en la que se mezcla la ficción y la realidad, y de la que su muerte y su obra como espía pues no queda muy clara, está más bien todo metido en un halo de misterio del que no se sabe muy bien qué decir. El caso es que esta señorita holandesa de nacimiento, pues bueno, pues se casa muy jovencita, el marido se va a Indonesia, que en aquel momento era una colonia de Holanda, y allí pues descubre toda la cultura oriental y aprende pues todos los bailes y cositas de Oriente. Cuando vuelven a Europa, pues se establece en Francia como bailarina un tanto exótica y demasiado exótica, ¿no? Bien, y ahí pues toma el nombre artístico de Mata Hari. Y cuando se inicia la guerra, pues le pilla con su espectáculo en Berlín. Y allí pues la contacta el espionaje alemán y más o menos que piensa, bueno, esta señorita que va a tener libertad de movimientos porque es holandesa, su país no está involucrado en el conflicto y luego que se mueven las altas esferas y demás, pues vamos a ver qué información nos puede aportar. Entonces, pues esta señorita durante la guerra se movió libremente entre Alemania, Holanda, el Reino Unido, Francia y España también. Y ya no se sabe qué información le pudo dar a los alemanes. Algunos insinúan que fue un agente doble, que no, que le tendieron una trampa a los franceses, etcétera, etcétera. El caso es que su labor de espía pues básicamente consistía en sacar la información a todos los poderosos que visitaban sus espectáculos, y al final pues fue descubierta por los franceses, detenida y fusilada.
Pero eso sí, todo lo que es su labor de espía y las causas de su fusilamiento, etcétera, etcétera, no queda muy claro si es verdad que la descubrieron los franceses, si es verdad que los alemanes la traicionaron, si es verdad que allí se juntó un cúmulo de intereses. El caso es que tampoco sabemos qué información de calidad de como espía fue la que suministró a los bandos en conflicto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos pues, otro de los aspectos de la Primera Guerra Mundial, la labor de las mujeres, bueno, algunas de las labores de las mujeres, porque hay muchísimas más. Venga, hasta luego.